Esta noche no tienes que entender nada. Te ha pasado que el cuerpo está cansado, pero la mente sigue despierta, repitiendo escenas, conversaciones, decisiones, como si algo importante dependiera de que sigas pensando un poco más. Te acuestas buscando descanso y encuentras ruido. Cierras los ojos y, justo entonces, todo se acelera por dentro. No es que te falte fuerza ni claridad, es que llevas demasiado tiempo intentando controlar lo que no se deja controlar. Y no estás solo. A muchos les ocurre lo mismo cuando llega la noche. Personas responsables. Personas que han cargado con otros durante años. Personas que aprendieron a resistir, pero nunca a soltar. El cansancio que sientes no siempre viene del cuerpo. Muchas veces viene de la mente que no sabe detenerse, incluso cuando ya no puede más. El estoicismo nunca dijo que debías endurecerte por dentro. Dijo algo mucho más profundo y más difícil de aceptar, que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando dejas de pelear con lo que no depende de ti. Cuando comprendes que hay momentos, como este, en los que pensar más no te protege, solo te agota. En este video no vamos a forzar la calma ni a silenciar la mente a golpes. No vamos a exigirle al sueño que aparezca. Vamos a hacer algo distinto. Algo que los estoicos entendían bien: aprender a dejar de estorbar al descanso, poco a poco, sin prisa, sin culpa. La noche no es para resolver. La noche no es para resolver nada. Levu embará. Sin embargo, es cuando más lo intentamos. El cuerpo por fin se detiene. Se tumba. Afloja los músculos, pero la mente sigue encendida, como si aún estuviera de guardia, repasando escenas, palabras, decisiones, pendientes. Tal vez te ocurre a ti ahora mismo. Cierras los ojos buscando descanso, en lugar de silencio. Aparecen preguntas. ¿Y si hubiera dicho otra cosa? ¿Y si mañana pasa algo? ¿Y si me equivoqué? Es una paradoja silenciosa. Cuanto más cansado estás, más intenta la mente arreglarlo todo, como si resolver fuera la única forma de sentirse a salvo. Pero aquí hay algo importante que casi nadie te dice. La noche no exige comprensión, no pide respuestas, no reclama soluciones. La noche no es un tribunal ni una mesa de negociaciones con la vida. Es un espacio distinto, un tiempo que no funciona con las mismas reglas del día. Y cuando intentas usar la mente de combate en un momento que pide rendición suave, el resultado no es claridad, es agotamiento. Muchos creen que soltar es perder, que dejar de pensar es irresponsable, que si no mantienen el control, algo se va a desmoronar. Esa idea ha acompañado a generaciones enteras, sobre todo a quienes han pasado años siendo fuertes, sosteniendo, resolviendo, cuidando. Personas que aprendieron a no fallar, a no detenerse, a no bajar la guardia. El problema es que ese mismo mecanismo que sirve para avanzar durante el día se vuelve una carga por la noche. El control. Cuando no se suelta, empieza a doler. Soltar no es rendirse, no es abandonar lo importante, no es resignarse. Soltar, en este contexto, es algo mucho más preciso. Es dejar de apretar aquello que ya te está haciendo daño. Es reconocer que hay un punto en el que seguir insistiendo no aporta nada nuevo. Solo consume lo poco que queda. Epicteto lo decía con una claridad incómoda: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y por la noche, esas opiniones suelen volverse más duras, más absolutas, más exageradas. No porque sean más verdaderas, sino porque estás cansado. El exceso de control suele disfrazarse de responsabilidad. Si no pienso esto ahora, mañana será peor.
si no lo resuelvo hoy. Se me irá de las manos, pero la experiencia demuestra lo contrario. Pensar agotado no protege. Pensar agotado distorsiona. La mente cansada agranda los problemas, dramatiza escenarios, convierte dudas en amenazas. La neurociencia lo confirma cuando el cuerpo está fatigado. El cerebro pierde flexibilidad, se vuelve más rígido, más reactivo. Lo que parece urgencia muchas veces es solo cansancio hablando. Marco Aurelio, que gobernó un imperio en medio de guerras y pérdidas, escribía para sí mismo por las noches algo sencillo y radical: no permitas que tu mente vague por lo que no está en tu poder. No lo decía para negar la realidad, sino para proteger su descanso interior. Entendía que hay momentos para actuar y momentos para soltar la espada. La noche pertenece a estos últimos. Quizá te reconozcas en esta lucha silenciosa. El cuerpo pide pausa, pero la mente insiste, como si hubiera una alarma interna que no sabe apagarse. Aquí es donde el estoicismo ofrece una enseñanza práctica, no teórica. Hay batallas que no se ganan pensando más. Hay preguntas que no se aclaran a las 3 de la mañana. Hay decisiones que se vuelven más confusas cuanto más las fuerzas en la oscuridad. Insistir no es valentía en ese punto. Es desconocer el límite. Aplicar este principio en la vida real no requiere grandes rituales. Empieza con algo pequeño y honesto. Cuando notes que la mente vuelve a apretar, en lugar de seguirla, reconoce lo que está pasando. Dite en silencio: ahora no es el momento. No para huir del problema, sino para dejarlo donde pertenece. Mañana, con otra luz, con otro cuerpo, con otra respiración. Este gesto simple, repetido con constancia, cambia más de lo que imaginas. No apaga la mente de golpe, pero le quita autoridad. Puedes probarlo esta misma noche. No intentes resolver. No intentes comprenderlo todo. Observa cómo el control aparece como una tensión en el pecho, en la mandíbula, en la respiración. Y en lugar de empujar esa tensión, afloja un poco. No todo a la vez, solo un poco. Como quien abre la mano después de sostener algo durante demasiado tiempo. Eso también es acción, aunque no se note. Este principio se conecta con el corazón del estoicismo, la dicotomía del control. Saber qué depende de ti y qué no. De día, muchas cosas requieren tu intervención. De noche, casi ninguna. La confusión surge cuando llevas el día entero dentro de la cama. Amar el destino. El amor fati no significa aprobarlo todo, sino aceptar que cada cosa tiene su tiempo. Y este tiempo, el de ahora, no es para luchar. Aquí viene la parte que suele sorprender. No es el descanso el que llega cuando sueltas el control. Es la claridad. La mente se ordena mejor cuando no la vigilas. Muchas respuestas aparecen cuando dejas de perseguirlas. La calma no nace de dominar la noche, sino de permitirle hacer su trabajo. Antes de continuar, pregúntate algo con honestidad. ¿Qué estás intentando resolver ahora que ti? En el fondo, podría esperar. ¿Qué pasaría si, solo por esta noche, dejaras de apretar? No para siempre, solo ahora. En el siguiente tramo vamos a hablar de por qué la mente se cansa más que el cuerpo y de cómo empezar a aliviar ese peso sin esfuerzo. La mente cansa más que el cuerpo. Hay un cansancio que no se nota a simple vista. No aparece en los brazos ni en las piernas. No se cura solo durmiendo más horas. Es un cansancio silencioso, persistente, que vive en la mente. Tal vez lo conoces bien. Llegas al final del día con el cuerpo agotado. Te tumbas. Todo se apaga por fuera, y sin embargo por dentro algo sigue encendido. Los pensamientos no se detienen.
Saltan de un recuerdo a otro, de una preocupación a una posibilidad futura, como si no supieran que el día ya terminó. Ese es el verdadero cansancio, no el del cuerpo, sino el de una mente que no descansa. Una mente que ha pasado horas resolviendo, anticipando, corrigiendo, imaginando, y cuando por fin debería soltarse, sigue funcionando por inercia, como un motor que no sabe apagarse. Por eso muchas noches no encuentras calma, no porque te falte disciplina, ni porque no sepas relajarte, sino porque has pensado demasiado durante demasiado tiempo. La mente revive el pasado con una precisión cruel. Trae escenas que ya ocurrieron, palabras que no dijiste, decisiones que no puedes cambiar. Las repite una y otra vez, como si repetirlas pudiera arreglar algo, y al mismo tiempo se adelanta al futuro, creando escenarios que aún no existen, problemas que todavía no han llegado, conversaciones que quizá nunca ocurran. La mente se mueve entre lo que ya fue y lo que todavía no es, y en ese movimiento constante se desgasta. Y contigo se lleva la tranquilidad. Pensar sin pausa crea peso donde no lo hay. No porque la vida sea ligera, sino porque al pensarla sin descanso, la vuelves más pesada de lo necesario. Séneca lo advirtió hace siglos. Sin adornos, sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Y esa verdad se hace evidente por la noche. Cuando el cuerpo está cansado y la mente pierde perspectiva, lo que durante el día parecía manejable, en la noche se siente inmenso, no porque haya crecido, sino porque tu mente ya no tiene fuerza para sostenerlo. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que menos mente significa ignorar, evadir, fingir que nada pasa. No es eso. Menos mente no es negar lo que sientes ni apagar el pensamiento a la fuerza. Eso solo genera más tensión. Menos mente es distancia. Es dejar de vivir atrapado dentro de cada pensamiento que aparece. Es comprender que no todo lo que cruza tu mente te pertenece y que no todo merece tu atención. Epicteto lo decía con una claridad incómoda: no tienes que seguir cada impresión que llega a tu mente. No tienes que creerla. No tienes que discutirla. No tienes que convertirla en una historia. Puedes observarla y dejarla pasar. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, es profundamente liberador, porque una mente cansada no necesita más contenido. Necesita espacio. La psicología moderna lo confirma. Cuando la mente se queda atrapada en pensamientos repetitivos, el sistema nervioso permanece en alerta. El cuerpo interpreta ese ruido mental como una amenaza constante. Por eso no descansas. Por eso el pecho se siente apretado. Por eso la respiración se vuelve corta. En cambio, cuando dejas de alimentar cada pensamiento, cuando no los empujas ni los sigues, el cuerpo recibe otra señal. No hay peligro ahora. Y entonces algo empieza a aflojarse. Por eso el camino no es pensar menos por obligación, sino volver al cuerpo. El cuerpo no vive en el pasado ni en el futuro. El cuerpo está aquí, siempre. Cuando sientes el peso real de tu cuerpo sobre la cama, cuando notas el contacto, cuando percibes la respiración tal como es, sin corregirla, sin medirla, sin exigirle nada, algo cambia. La mente empieza a bajar el ritmo, no porque la obligues, sino porque ya no tiene que correr. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Volver al presente no como una técnica, sino como una forma de disciplina interior. Sabía que una mente sin límites se convierte en su propio enemigo, y también sabía que la calma no nace del control, sino de la atención justa. Menos mente es más presencia, y más presencia es menos desgaste. Aquí aparece una paradoja que pocos aceptan.
No descansas cuando encuentras respuestas. Descansas cuando dejas de exigirlas. La mente se aclara mejor cuando no la fuerzas. Muchas soluciones llegan después. Nunca durante la lucha nocturna. La noche no es el lugar de la claridad mental, es el lugar del descanso. Y la mente, como el cuerpo, también necesita apagar. Pregúntate algo con honestidad. ¿Cuántas veces has intentado descansar pensando más? ¿Cuántas noches has tratado de ordenar tu vida justo cuando estabas más agotado? Y observa el resultado. Tal vez ha llegado el momento de hacer algo distinto. No añadir esfuerzo, sino retirarlo. No buscar más respuestas, sino crear espacio. Menos mente no significa vacío. Significa silencio suficiente. Significa permitir que los pensamientos pasen sin convertirlos en cargas. Significa recordar que no estás obligado a resolver tu vida esta noche. Ahora solo existe este momento, este cuerpo cansado, esta respiración que entra y sale, y eso es suficiente. En la siguiente parte vamos a hablar de otro obstáculo silencioso que aparece justo cuando intentas parar. La culpa, esa voz que te dice que descansar es fallar. Pero antes, quédate con esto. Tal vez no estás agotado porque no puedas más. Tal vez estás agotado porque has cargado demasiado dentro de tu mente. Y soltar ese peso, aunque sea un poco, ya es descanso. Descansar no es fallar. Descansar no es fallar. Bilías, sin embargo, para muchas personas, justo cuando intentan detenerse, aparece una sensación incómoda, casi automática. Culpa, una voz interior que susurra que no es momento de parar, que aún falta algo por hacer, que otros están esforzándose más, que descansar ahora es una forma de rendirse. Esa culpa no surge porque estés haciendo algo mal. Surge porque has pasado años asociando tu valor personal con el esfuerzo constante, con la idea de que solo mereces tranquilidad cuando todo está resuelto. Esta es una de las trampas más silenciosas del cansancio moderno. No basta con que el cuerpo esté agotado. Tampoco basta con que la mente esté saturada. Incluso en ese estado, muchas personas no se permiten descansar sin sentirse en deuda, como si el descanso fuera un premio reservado solo para quienes cumplen, para quienes llegan, para quienes nunca se detienen antes de tiempo. Pero aquí hay una verdad que incomoda y libera al mismo tiempo. El descanso no es un premio, es una necesidad. El estoicismo fue muy claro en esto, aunque a menudo se malinterprete. No enseñó a vivir tensos ni a exigirse sin descanso. Enseñó a vivir de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza no funciona sin pausas. Todo organismo necesita alternar acción y reposo. Marco Aurelio lo recordaba en sus reflexiones personales, no como un consejo teórico, sino como una advertencia práctica. Incluso el arco que siempre está tenso termina rompiéndose. La fuerza que no se dosifica se convierte en fragilidad. La culpa aparece cuando intentas parar porque has aprendido a medir tu valor por lo que produces, no por lo que eres. Has aprendido a pensar que si descansas antes de tiempo, estás fallando a tus metas, a tus responsabilidades, a los demás. Pero descansar no es traicionar tus objetivos, es sostenerlos a largo plazo. Ninguna meta se alcanza con un cuerpo y una mente quebrados. Ningún propósito se honra desde el agotamiento permanente. El cuerpo y la mente no son máquinas. No funcionan con un botón de apagado inmediato ni con un depósito infinito de energía. Pretender lo contrario es ignorar una realidad básica. Cuando fuerzas el rendimiento continuo, lo que llamas disciplina empieza a parecerse más a castigo. Y el castigo no construye fortaleza, solo genera desgaste.
Séneca advertía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más de lo que necesita. Y algo similar ocurre con el esfuerzo. No es fuerte quien nunca descansa, sino quien sabe cuándo hacerlo. Dar hoy lo que pudiste ya es suficiente. Esta idea parece simple, pero cuesta aceptarla, porque implica reconocer límites. Implica admitir que hay días en los que no llegas a todo, y que aún así no has fallado. Has vivido dentro de tus posibilidades reales. El problema es que la culpa no entiende de límites. La culpa siempre pide más. Más esfuerzo, más control, más sacrificio, y nunca se sacia. Desde una perspectiva psicológica, la culpa crónica, al descansar, mantiene al sistema nervioso en un estado de alerta constante. El cuerpo interpreta que detenerse es peligroso, que bajar el ritmo es una amenaza. Por eso, muchas personas, incluso cuando se tumban, no logran relajarse. El descanso físico llega, pero el descanso mental, no. El mensaje interno sigue siendo el mismo. No deberías estar aquí. Deberías estar haciendo algo más. Y esa tensión constante impide la verdadera recuperación. Aquí es donde el estoicismo propone un cambio profundo de mirada. No se trata de justificar la pereza ni de abandonar la acción. Se trata de distinguir entre lo que puedes hacer hoy y lo que no. Epicteto insistía en no exigirse más de lo que la situación permite, no porque fuera indulgente, sino porque entendía que luchar contra la realidad solo genera sufrimiento innecesario. Si hoy diste lo que estaba en tus manos, eso basta. El resto no depende de ti. Aplicar este principio en la vida diaria requiere un gesto sencillo, pero valiente. Cuando aparezca la culpa al descansar, no discutas con ella. Obsérvala. Reconoce que está ahí porque has vivido mucho tiempo bajo exigencia. Y luego recuérdate algo esencial. Descansar ahora no borra lo que hiciste. No invalida tu esfuerzo. No te aleja de tus metas. Al contrario, te devuelve la energía necesaria para continuar. Puedes practicarlo de forma concreta, antes de detenerte. Haz un cierre consciente del día, no para evaluar ni para juzgar, sino para reconocer. Nombra, aunque sea en silencio, una o dos cosas que hiciste hoy dentro de tus posibilidades. No importa si fueron pequeñas, reconocerlas no es conformismo, es honestidad. Y desde ahí, permítete parar sin explicaciones. No necesitas justificar tu descanso, no tienes que ganártelo. Este enfoque se conecta con otros principios estoicos fundamentales, con la dicotomía del control, porque no todo depende de tu esfuerzo inmediato, con el amor fati, porque aceptar tus límites también es aceptar tu naturaleza humana, incluso con la premeditatio malorum, porque anticipar el desgaste de no descansar te permite actuar con sabiduría ahora, no cuando ya es demasiado tarde. Aquí aparece una paradoja que sorprende a muchos. El descanso no te debilita, te vuelve más preciso, más claro, más estable. La verdadera fortaleza no está en resistir siempre, sino en saber cuándo aflojar. Cuando entiendes esto, la culpa empieza a perder fuerza. No desaparece de golpe, pero deja de gobernar. Pregúntate algo con sinceridad. ¿Qué pasaría si dejaras de tratar el descanso como una falta y empezaras a verlo como un acto de cuidado? ¿Qué cambiaría si entendieras que cuidarte no es egoísmo, sino responsabilidad? Tal vez descubrirías que no necesitas empujarte tanto para avanzar. En la siguiente parte hablaremos de otro peso silencioso que llevas contigo incluso cuando intentas descansar. El juicio interior. Esa voz que no solo te exige, sino que te evalúa sin descanso. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea clara y sencilla. Descansar no es fallar.
Fallar sería ignorar durante demasiado tiempo lo que tu cuerpo y tu mente llevan rato pidiéndote en silencio. Lo que pasó afuera no debe entrar en la cama. Hay algo que casi nadie te enseña y que, sin embargo, marca la diferencia entre una noche de descanso y una noche de desgaste. No todo lo que ocurre durante el día tiene derecho a entrar contigo en la cama. No todo lo que fue dicho. No todo lo que pasó. No todo lo que quedó pendiente merece acompañarte cuando el cuerpo intenta parar. Y aún así, muchas personas hacen exactamente lo contrario. Se acuestan llevando encima palabras ajenas, miradas, conflictos, conversaciones incompletas, problemas que no se resolvieron y otros que ni siquiera existen todavía. La cama se convierte entonces en una extensión del día y el descanso en algo imposible. Las palabras pesan más de lo que creemos. Un comentario, una crítica, un silencio mal interpretado pueden quedarse girando dentro durante horas. Las situaciones también pesan. Una discusión, una decisión difícil, una escena que no salió como esperabas. Y los problemas pesan incluso cuando no están presentes, porque basta con recordarlos para que ocupen todo el espacio interior. Pero aquí aparece una verdad sencilla y profunda. Lo externo solo pesa cuando tú lo cargas, no porque sea ligero, sino porque no está diseñado para ser llevado todo el tiempo. Durante el día, lidiar con lo externo es inevitable. El mundo exige respuestas, acciones, presencia, pero la noche no funciona con esas reglas. La noche no pide rendimiento, no pide reacción, no pide soluciones inmediatas. La noche pide retirada. Y cuando no sabes retirarte de lo externo, cuando sigues sosteniendo lo que ocurrió afuera, el cuerpo no encuentra un lugar seguro donde soltarse. No todo lo vivido necesita acompañarte de noche. Esta idea parece obvia, pero cuesta aplicarla, porque muchas personas confunden recordar con cargar. Creen que si sueltan lo ocurrido, están ignorándolo, minimizándolo o siendo irresponsables. Pero no es así. Soltar no es negar lo que pasó, es elegir el momento adecuado para sostenerlo. Y la noche no es ese momento. El estoicismo insistió siempre en esta distinción. Epicteto hablaba con claridad de separar los hechos de los juicios. Lo que ocurrió existe, eso no lo puedes cambiar. Pero la forma en que lo mantienes dentro, eso sí depende de ti. El problema no es lo externo, el problema es convertirlo en un peso constante. Cuando llevas una y otra vez al descanso, aquello que pertenece a la acción, terminas agotado incluso sin moverte. Aquí es clave aprender a diferenciar entre lo que existe y lo que decides sostener. Existe lo que pasó hoy. Existe la conversación. Existe el problema. Pero sostenerlo ahora, en este momento, es una elección. No siempre consciente, pero elección al fin. Marco Aurelio lo recordaba con firmeza: no permitas que las cosas externas perturben tu mente. No porque no importen, sino porque tu paz interior no debe depender de ellas. Desde un punto de vista psicológico, esta distinción es esencial. El cerebro no diferencia entre un problema real que está ocurriendo y uno que solo estás recordando. Cuando piensas una y otra vez en lo externo, el cuerpo reacciona como si siguiera pasando. Se activa la tensión, se acelera la respiración, el descanso se retrasa. Por eso, aunque estés en silencio y a oscuras, por dentro sigues en movimiento, sigues afuera. Dejar lo externo fuera no es huir, es protegerte. Es reconocer que tu sistema nervioso necesita límites, que no puede procesarlo todo al mismo tiempo, que hay momentos para afrontar y momentos para resguardar. La cama no es un campo de batalla ni una sala de juicios.
Es un espacio de recuperación. Y todo lo que no contribuya a eso, sobra. Aplicar este principio en la vida real no requiere rituales complejos. Requiere intención clara. Antes de acostarte, haz algo sencillo. Nombra mentalmente aquello que ocurrió hoy y colócalo fuera, no para olvidarlo, sino para dejarlo donde pertenece. Dite, aunque sea en silencio, esto no entra conmigo ahora. Mañana lo retomaré si hace falta. Este gesto, repetido con calma, entrena a la mente a soltar sin pelear. También ayuda a usar el cuerpo como ancla. Cuando notes que lo externo vuelve, lleva la atención a algo físico. El peso del cuerpo, el contacto, la respiración. El cuerpo siempre está aquí. Lo externo, no. Volver al cuerpo es volver adentro. Y adentro, en este momento, no hay palabras ajenas. No hay discusiones. No hay pendientes. Solo hay presencia. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. Lo que ocurrió ya no depende de ti. Lo que otros dijeron, tampoco. Lo único que depende de ti ahora es qué haces con eso dentro de tu mente. Y también se relaciona con el amor fati. Aceptar lo que fue sin necesidad de cargarlo más tiempo del necesario. Aceptar no es arrastrar. Aceptar es dejar estar. Aquí aparece un giro que suele sorprender. Muchas personas creen que si dejan lo externo fuera, perderán control o se volverán indiferentes. Ocurre lo contrario, cuando no cargas todo a la vez. Cuando permites que la mente descanse, al día siguiente ves las cosas con más claridad, no menos. El descanso no te desconecta de la realidad, te prepara para afrontarla mejor. Pregúntate algo con honestidad. ¿Qué estás llevando ahora mismo que no puede cambiarse esta noche? ¿Qué palabras? ¿Qué situaciones? ¿Qué problemas siguen contigo, solo por costumbre? Y pregúntate también, ¿qué pasaría si, por una vez, decidieras dejarlos fuera? No para siempre, solo ahora. En la siguiente parte, hablaremos de algo aún más sutil, no lo que viene de fuera, sino lo que nace dentro. El juicio, esa voz que no solo recuerda, sino que evalúa. Acusa y no descansa nunca. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea clara. La noche no es para cargar el mundo. Dejar lo externo fuera no es debilidad. Es un acto silencioso de protección. El ahora es suficiente. Hay una idea que parece simple, pero que muy pocas personas viven de verdad. El pasado no está aquí. El futuro aún no ha llegado. Istav. Udorma. Sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida lejos de este instante. Dormimos pensando en lo que fue. Despertamos imaginando lo que vendrá. Y en ese movimiento constante, nos perdemos lo único que realmente existe. El ahora. No como concepto filosófico, sino como refugio real. Porque cuando el ahora es suficiente, algo dentro deja de tensarse. El pasado tiene fuerza porque la mente lo revive, lo trae una y otra vez, con detalles, con emociones, con versiones corregidas que nunca ocurrieron. Pero el pasado no está en la habitación, no está en tu cuerpo, no está en tu respiración, solo vive en el pensamiento. Lo mismo ocurre con el futuro. Anticipas escenarios, conversaciones, miedos, responsabilidades. Pero el futuro tampoco está aquí. No respira contigo. No pesa sobre el colchón. No late en tu pecho. Existe solo como proyección. Y aún así, le entregas tu energía como si ya estuviera ocurriendo. Los estoicos entendieron esto con claridad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, una y otra vez, que la vida sucede en este instante, no en el recuerdo.
no en la expectativa. Epicteto fue aún más directo. No nos perturban las cosas, sino las ideas que tenemos sobre ellas. Y la mayoría de esas ideas no pertenecen al presente. Pertenecen a otros tiempos que ahora no existen. Este momento ya contiene lo necesario. Puede no ser perfecto, puede no ser cómodo, puede incluso sentirse incompleto, pero es suficiente. Tienes aire, tienes un cuerpo que respira, tienes un espacio donde estar, y eso basta. El problema es que la mente quiere añadir algo más. Quiere mejorar el instante, corregirlo, explicarlo, entenderlo del todo, y en ese intento lo rompe. Presencia no significa que todo esté bien, significa que estás aquí, que no te estás yendo mentalmente a otro lugar para sobrevivir, que no estás huyendo del momento porque no cumple tus expectativas. Presencia es quedarte, aunque el instante no sea espectacular, aunque no tenga respuestas, aunque no cierre nada, porque el ahora no te pide soluciones, te pide atención. Desde la psicología sabemos que el sistema nervioso se regula en el presente. El cuerpo solo puede relajarse aquí. No puede descansar en el pasado ni en el futuro. Cuando llevas la atención a la hora, la respiración cambia, el tono muscular baja, la mente pierde velocidad. No porque hayas resuelto tus problemas, sino porque has dejado de vivir en lugares donde no puedes actuar. Habitar el instante no es hacer algo especial, es dejar de añadir, no mejorar el momento, no exigirle que sea distinto, no pedirle más de lo que puede dar, solo estar, sentir el peso del cuerpo, escuchar el silencio, notar la respiración sin controlarla. Eso es presencia, y es más poderosa de lo que parece. Hay una paradoja aquí que suele sorprender. Cuanto más intentas que el momento sea mejor, más incómodo se vuelve. Cuanto más lo aceptas tal como es, más espacio aparece, no porque el instante cambie, sino porque tú dejas de pelear con él. El ahora no necesita ser optimizado, necesita ser habitado. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No controlas lo que ya pasó. No controlas lo que vendrá, pero sí puedes elegir estar aquí. También se relaciona con el amor fati. Amar el destino no es celebrar todo lo que ocurre, es dejar de resistir el momento presente, tal como es, sin adornos, sin drama extra. En la práctica, esto se entrena con pequeños gestos. Cuando notes que la mente se va, no la persigas. Tráela de vuelta con algo físico. El contacto del cuerpo con la superficie, el ritmo de la respiración, un sonido lejano, no para concentrarte, sino para regresar. Cada regreso es una victoria silenciosa. Y aquí llega el punto clave. Cuando el ahora basta, la tensión disminuye. No desaparecen los problemas. No se borra la historia. Pero el cuerpo deja de estar en alerta constante. El pensamiento pierde urgencia. El descanso se vuelve posible, porque ya no estás viviendo en dos tiempos a la vez. Pregúntate con honestidad, ¿qué te está sacando ahora mismo de este instante? ¿Un recuerdo, una anticipación, una preocupación que no puede resolverse aquí? Y pregúntate también, ¿qué pasaría si, solo por este momento, decidieras quedarte, sin arreglar nada, sin huir, sin mejorar? En la siguiente parte iremos aún más profundo, porque incluso cuando estás en el ahora, hay algo que suele interrumpirlo: el juicio. Esa voz que evalúa incluso el presente y no te deja habitarlo en paz. Pero antes de avanzar, recuerda esto con claridad. No necesitas otro momento para descansar. Este ya basta. La calma no se fuerza. Hay algo que conviene decir con claridad desde el principio, porque muchas personas siguen esperando lo contrario. La calma no aparece cuando todo se arregla.
No llega cuando por fin resuelves cada problema, cuando todo encaja, cuando nada queda pendiente. Si fuera así, casi nadie descansaría nunca. La calma aparece antes. Aparece cuando dejas de luchar con lo que no puedes controlar. Y esa idea, aunque sencilla, cambia por completo la manera en que atraviesas la noche. Durante el día estás entrenado para pelear. Pelear contra el tiempo, contra los errores, contra las decisiones de otros, contra lo que no salió como esperabas. Esa tensión se vuelve automática. El cuerpo aprende a mantenerse en alerta. La mente aprende a empujar. Y cuando llega la noche, intentas hacer lo mismo con el descanso. Intentas forzar la calma, forzar el silencio, forzar el sueño. Pero la calma no funciona así. Nunca lo ha hecho. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio se recordaba que la serenidad no depende de que el mundo esté en orden, sino de que tú no sigas resistiéndote a lo que ya es. Epicteto fue aún más claro. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Luchar contra lo que no depende de ti no te hace fuerte. Te desgasta. Y muchas veces esa lucha continúa en la noche, incluso cuando ya no hay nada que hacer. Forzar el sueño es uno de los errores más comunes. Te dices que tienes que dormir, que mañana será difícil, que no puedes permitirte estar cansado. Y cada una de esas frases activa más la mente. El cuerpo recibe el mensaje de que hay peligro, de que algo importante está en juego. El resultado es el contrario al que buscas. Más resistencia, más tensión, más vigilia. No porque el sueño no quiera venir, sino porque no encuentra un espacio sin lucha donde entrar. La calma no se impone, no se conquista, no se arranca a la fuerza. Se permite, y permitir no es rendirse. Es soltar la presión que ya está haciendo daño. Hay una diferencia profunda entre no luchar y darse por vencido. No luchar es elegir no destruirte, intentando controlar lo que no se deja controlar. Es una decisión consciente, una forma de cuidado. Esto también aplica a los pensamientos. Cuando aparecen en la noche, muchas personas entran en combate con ellos. Intentan callarlos, discutirlos, borrarlos. Pero mientras más luchas contra un pensamiento, más fuerza le das. Mientras más intentas eliminar una emoción, más se fija. La mente funciona así. La resistencia alimenta aquello que quieres evitar. En cambio, cuando no peleas, cuando observas sin empujar, algo empieza a aflojarse solo. La suavidad aquí es clave. Y esto suele sorprender. Vivimos creyendo que la fortaleza es dureza, control, tensión, pero la verdadera fortaleza, la que sostiene a largo plazo, es la suavidad, la capacidad de no reaccionar con violencia interna ante todo lo que surge. Séneca lo expresó de otra forma. No es valiente quien nunca siente miedo, sino quien no se deja gobernar por él. No luchar no significa no sentir, significa no añadir una guerra innecesaria. Desde el cuerpo, esto es muy claro. Cuando dejas de luchar, los hombros bajan, la mandíbula se afloja, la respiración se hace más larga sin que tengas que controlarla. El sistema nervioso entiende que ya no hay amenaza, no porque todo esté resuelto, sino porque has dejado de enviarle señales de urgencia. La calma manda cuando no hay oposición constante. En la vida cotidiana, este principio se practica en gestos pequeños. Cuando notes que algo te incomoda, en lugar de tensarte, pregúntate si puedes dejar de empujar. Cuando un pensamiento aparece, en lugar de seguirlo o rechazarlo, obsérvalo pasar. Cuando el cuerpo pide descanso, no lo contradigas con exigencias. Esto no es pasividad,
Es inteligencia emocional aplicada. Este enfoque conecta directamente con la dicotomía del control. No controlas cuándo llega el sueño. No controlas qué pensamiento aparece. No controlas qué emoción surge. Pero sí puedes controlar tu respuesta. Puedes elegir no luchar. Y esa elección cambia el tono de toda la experiencia. También se relaciona con el amor fati. Amar lo que ocurre no es celebrarlo. Es dejar de resistirte a ello, incluso al cansancio, incluso a la inquietud. Aquí aparece una paradoja poderosa. Cuanto menos intentas calmarte, más fácil es que la calma aparezca. Cuanto menos persigues el sueño, más cerca está. No porque hagas algo especial, sino porque has dejado de bloquearlo. La calma no llega empujando. Llega cuando encuentra un espacio sin guerra. Pregúntate con honestidad, ¿contra qué estás luchando ahora mismo? Un pensamiento, una emoción, la idea de que deberías estar distinto. ¿Qué pasaría si, solo por esta noche, decidieras no pelear, no para resolver nada, sino para descansar del combate? En el próximo tramo, iremos a un lugar aún más sutil, porque incluso cuando no luchas, hay algo que suele reactivar la tensión, el juicio, esa voz que evalúa todo, incluso tu descanso. Pero antes de avanzar, deja que esta idea se asiente. La calma no se fuerza, se permite, y en esa suavidad, que parece pequeña, hay más fortaleza de la que imaginas. Silenciar el juicio interior. Hay una voz que suele aparecer justo cuando todo debería calmarse. No grita, no se impone con fuerza. Simplemente está ahí, evaluando, comparando, señalando. Es el juez interior, ese que no duerme, ese que revisa el día como si fuera un examen final. Lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que podrías haber hecho mejor. Y mientras esa voz sigue hablando, el cuerpo no descansa, porque nadie puede relajarse mientras está siendo juzgado. Muchas personas creen que esa voz es necesaria, que sin ella se volverían descuidados, mediocres, irresponsables, pero rara vez se detienen a observar el efecto real que tiene, sobre todo por la noche. La autoexigencia constante no ordena la vida, la endurece. Convierte cada momento de pausa en un interrogatorio silencioso. Y cuando el día termina, esa exigencia no se apaga, se vuelve más clara, más insistente, más cruel. El juez interior aparece con frases conocidas. No fue suficiente, deberías haber hecho más. Otros lo hacen mejor. Mañana tendrás que compensarlo. No son gritos, son susurros persistentes. Y precisamente por eso cansan tanto, porque no se discuten, se aceptan como verdades. Pero el estoicismo fue muy claro al respecto. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía tratarse con dureza innecesaria, que el juicio constante no mejora el carácter, solo lo tensa. Juzgar no repara, juzgar no corrige el pasado, juzgar no añade claridad real, solo añade rigidez. Cuando te evalúas sin descanso, no te vuelves más sabio, te vuelves más duro contigo, y esa dureza tiene un precio. El cuerpo lo paga con tensión, el sueño lo paga con retraso, la mente lo paga con agotamiento. Desde la psicología sabemos que la autocrítica constante activa las mismas áreas cerebrales que el estrés externo. El cuerpo no distingue entre un ataque real y uno interno. Cuando te juzgas, el sistema nervioso entra en alerta, se prepara para defenderse. Por eso, aunque estés en silencio, aunque nadie te exija nada, por dentro sigues en guardia. El juez interior mantiene encendida la vigilancia. Aquí es donde conviene hacer una pausa importante. Esta noche no necesitas evaluarte,
No necesitas medir tu valor. No necesitas sacar conclusiones sobre quién eres o en qué punto estás. La noche no es un tribunal. No es un espacio para dictar sentencias. Es un espacio para recuperar. Y no se puede recuperar bajo examen. Epicteto hablaba de algo esencial. No te trates como a un enemigo. No te hables como no le hablarías a alguien que respetas. El estoicismo no propone indulgencia ciega, pero tampoco propone crueldad interior. Propone lucidez. Y la lucidez incluye saber cuándo el juicio ya no sirve. Hay un momento para revisar, para aprender, para corregir. Ese momento existe, pero no es ahora, no cuando el cuerpo está cansado, no cuando la mente ya ha dado todo lo que podía dar. Insistir en evaluarte en ese estado no es disciplina, es desgaste, es pedirle a un sistema agotado que rinda como si estuviera fresco. Silenciar el juicio no significa mentirte. No significa decir que todo estuvo bien si no lo estuvo. Significa posponer la evaluación. Elegir conscientemente no entrar en ese diálogo interno ahora. Puedes decirte algo muy simple. Esto no es el momento. Y esa frase, repetida con calma, tiene más poder del que imaginas. Cuando el juicio calla, el cuerpo lo nota de inmediato. La respiración se hace más profunda. La frente se relaja. El pecho deja de estar apretado. No porque mágicamente todo se resuelva, sino porque has dejado de atacarte. Y dejar de atacarte ya es descanso. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. El día ya pasó. No lo controlas. El rendimiento ya fue. No puedes modificarlo ahora. Lo único que sí puedes controlar es la forma en que te hablas esta noche. Y esa elección cambia el clima interior por completo. También se conecta con el amor fati. Aceptar lo que fue no es justificarlo, es dejar de pelear con él. Hay una paradoja aquí que suele sorprender. Cuando dejas de juzgarte, no te vuelves peor, te vuelves más claro, más honesto, más capaz de aprender después. El juicio constante no produce mejora, produce bloqueo. En cambio, el silencio interior crea espacio, y en el espacio, la comprensión llega sola. En la práctica, esto se entrena con algo muy concreto. Cuando notes que el juez interior empieza a hablar, no le respondas, no lo contradigas, no intentes convencerlo. Simplemente no entres en la conversación. Vuelve al cuerpo, a la respiración, a la sensación física. El juez no puede operar ahí, solo vive en el pensamiento. Pregúntate algo con sinceridad. ¿De qué te sirve juzgarte ahora mismo? ¿Qué reparación real produce? ¿O solo te mantiene tenso? Despierto, en guardia. Si la respuesta es la segunda, entonces ya sabes algo importante. Puedes elegir soltar. En la siguiente parte vamos a hablar de un paso aún más profundo. No solo callar el juicio, sino permitir una rendición consciente. Una forma de entrega que no es derrota, sino descanso. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea clara. Esta noche no necesitas evaluarte, no necesitas decidir nada sobre ti. Cuando el juicio calla, el cuerpo por fin entiende que está a salvo. Y ahí, el descanso empieza. Nada de lo que sientes es permanente. Hay una sensación que aparece con fuerza cuando cae la noche y el cansancio se acumula. La sensación de que esto que sientes va a quedarse así para siempre. De que el malestar no tiene salida. De que esta inquietud, esta tristeza, este peso en el pecho no va a moverse. No siempre lo piensas con palabras, pero lo sientes como una verdad silenciosa. Y esa sensación, más que el malestar en sí, es lo que más desgasta. Porque cuando crees que algo es permanente, el cuerpo se tensa, la mente se rinde, el descanso se aleja. Pero aquí hay una verdad
que el estoicismo repitió una y otra vez. No para consolar, sino para devolver perspectiva. Nada de lo que sientes es permanente. Nada. Ni lo bueno, ni lo malo. Ni la calma, ni la angustia. Todo estado es transitorio. Todo pasa. Incluso aquello que ahora parece ocuparlo todo. El problema no es sentir. El problema es creer que lo que sientes define el resto de la noche. O incluso de tu vida. Cuando el malestar aparece, la mente tiende a absolutizarlo. Dice, siempre es así. Nunca se va. Esto soy yo. Y en ese juicio hay un error profundo. Confundir el estado con la identidad. Confundir el momento con la totalidad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo algo esencial. Observa cómo todo cambia. El cuerpo cambia. El ánimo cambia. Las circunstancias cambian. Nada permanece idéntico, ni siquiera un instante. Y sin embargo, cuando una emoción incómoda aparece, actuamos como si fuera una sentencia, como si hubiera llegado para quedarse. Esa ilusión de permanencia es la que intensifica el sufrimiento. Pensamientos, emociones y miedos cambian, incluso cuando no haces nada para que cambien. Una preocupación que parecía insoportable hace unas horas pierde fuerza sin explicación. Un miedo que te paralizaba se diluye con el paso del tiempo. Una emoción que creías definitiva se transforma. No porque la controles, sino porque esa es su naturaleza. Cambiar, fluir, pasar. Desde la psicología se sabe que las emociones tienen un ciclo natural. Surgen, alcanzan un pico y luego disminuyen. El problema aparece cuando te aferras, cuando intentas analizarlas sin descanso, cuando las empujas o las rechazas. Aferrarse prolonga el sufrimiento, no porque sentir sea malo, sino porque resistir interrumpe el proceso natural de cambio. Epicteto lo expresaba con claridad. No son los hechos los que nos perturban, sino la forma en que nos aferramos a ellos. Lo mismo ocurre con lo interno. No es la emoción la que te atrapa. Es el apego a la idea de que no debería estar ahí o de que no se irá nunca. En ambos casos, la lucha añade peso. Permitir el paso aligera la experiencia. Permitir no es resignarse. No es decir esto es lo que hay y ya está. Es dejar de interferir. Es dejar que la emoción haga lo que sabe hacer. Pasar, cuando no la empujas ni la retienes, pierde intensidad. No porque la ignores, sino porque la respetas como algo transitorio. Aquí aparece una paradoja poderosa. Cuanto más intentas librarte de una emoción, más presente se vuelve. Cuanto más le permites estar sin pelear, más rápido cambia. Esto no es una técnica, es una observación honesta de cómo funciona la mente humana. La resistencia fija, la aceptación libera. En la práctica, esto se traduce en algo muy concreto. Cuando notes malestar, en lugar de preguntarte ¿cuándo se irá?, di algo distinto. Esto está aquí ahora, sin añadir juicios, sin proyectar, sin dramatizar, solo eso. Este gesto sencillo rompe la ilusión de permanencia. Devuelve al momento su tamaño real. También ayuda a observar cómo ya has atravesado otros estados parecidos, no como comparación, sino como recordatorio. Has sentido cansancio antes, has sentido miedo antes, has sentido inquietud antes. Y ninguno de esos estados se quedó para siempre. Ninguno te definió por completo. Esta noche no es diferente, aunque ahora no lo parezca. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No controlas qué emoción aparece. No controlas cuándo cambia. Pero sí puedes controlar si te aferras a ella o no. También se relaciona con el amor fati. Amar el destino no es amar el malestar. Es aceptar su paso como parte del movimiento natural de la vida.
Incluso el malestar tiene un final cuando no lo encadenas. Aquí surge un momento de comprensión que suele sorprender. No necesitas sentirte mejor para descansar. Solo necesitas dejar de creer que esto será así para siempre. Cuando esa creencia se debilita, el cuerpo se relaja, porque ya no está atrapado en una amenaza eterna. Está en un estado pasajero. Pregúntate algo con honestidad. ¿Qué parte de tu malestar viene de lo que sientes? ¿Y qué parte viene de creer que no cambiará? ¿Qué ocurriría si, por esta noche, dejaras de exigirle que se vaya y simplemente le permitieras pasar? En la siguiente parte daremos un paso más. No solo permitir que lo que sientes pase, sino aprender a entregarte al descanso sin condiciones. A soltar incluso la necesidad de entender. Pero antes de avanzar, quédate con esta verdad sencilla. Nada de lo que sientes es permanente. Todo pasa. Y permitir ese paso, sin resistencia, ya es alivio. La noche no es para decidir. Hay una tentación silenciosa que aparece cuando cae la noche. Una urgencia disfrazada de lucidez. La sensación de que ahora, justo ahora, tienes que decidir algo importante, resolver, aclarar, tomar una postura definitiva, como si dejarlo para mañana fuera un acto de cobardía o de irresponsabilidad. Y sin embargo, pocas cosas distorsionan tanto la percepción como decidir cuando estás cansado. La noche no es para decidir. Nunca lo ha sido. Cuando el cuerpo está agotado y la mente ha pasado el día entero reaccionando, evaluando, sosteniendo, la capacidad de ver con claridad disminuye. No desaparece de golpe, pero se vuelve rígida, estrecha, extrema. Lo que de día parecía matizable, de noche se vuelve absoluto. Lo que tenía varias salidas, ahora parece tener solo una. Lo que podía esperar, ahora se siente urgente. Decidir en ese estado no es valentía, es desgaste. Los estoicos comprendían algo que hoy hemos olvidado con facilidad. La mente necesita reposo para juzgar bien. Marco Aurelio advertía que no debía confiar en sus impresiones cuando estaba alterado o fatigado, no porque fueran falsas, sino porque estaban incompletas. El cansancio no crea problemas nuevos, deforma los existentes. Y cuando decides desde esa deformación, cargas el futuro con un peso innecesario. No todo requiere una respuesta inmediata. Esta idea parece obvia, pero choca con la forma en que muchos han aprendido a vivir. Resolver rápido, contestar ya, cerrar cuanto antes. Pero la rapidez no siempre es claridad. A veces es solo impaciencia disfrazada de acción. Y por la noche, esa impaciencia suele nacer del deseo de aliviar la tensión, no de la comprensión real. Hay decisiones que se toman mejor cuando el cuerpo ha descansado y la mente ha recuperado amplitud. Decisiones sobre relaciones, sobre trabajo, sobre rumbo vital. Decisiones que parecen inevitables de noche y que, al amanecer, se revelan como precipitadas, no porque el problema haya desaparecido, sino porque la mirada ha cambiado. La pausa no evita la realidad, la ordena. El futuro no necesita ser cargado ahora. Esta es una de las cargas más pesadas que muchas personas llevan a la cama. Anticipar conversaciones, ensayar respuestas, proyectar consecuencias, como si adelantarse al mañana fuera una forma de control. Pero lo único que se consigue es trasladar un peso que no corresponde a este momento. El mañana tendrá su propia energía, su propio contexto, su propia claridad. Traerlo ahora es agotarte 2 veces. Epicteto lo diría de forma sencilla: no te ocupes hoy de lo que no te pertenece hoy. El futuro aún no existe como espacio de acción, solo existe como pensamiento. Y pensar el futuro cuando estás cansado no lo prepara mejor, lo oscurece.
La noche no es el lugar de las estrategias, es el lugar de la recuperación. Desde la psicología sabemos que la fatiga reduce la capacidad de regulación emocional, aumenta la tendencia al pensamiento extremo, al catastrofismo, a la rigidez. Por eso muchas decisiones tomadas de noche se sienten claras en el momento y pesadas al día siguiente, no porque fueran incorrectas en esencia, sino porque nacieron de un estado reducido. Decidir desde ahí no es honesto contigo. Dejar las decisiones para una mente descansada no es postergar por miedo, es respetar el proceso, es comprender que la claridad no se fuerza, se permite, y permitirla implica saber esperar. Séneca hablaba de la importancia del tiempo interno. No todo se resuelve con prisa. Algunas respuestas solo llegan cuando el ruido baja. En la práctica, este principio se traduce en algo muy concreto. Cuando notes que una decisión empieza a girar en tu mente por la noche, nómbrala, reconócela, y luego haz algo distinto a decidir. Dite con calma, esto no se decide ahora, no para evitarlo, sino para protegerte. Mañana volverás a ello con más recursos, con más perspectiva, con menos carga emocional. La pausa es una forma de claridad futura. No lo parece en el momento, porque la mente quiere cerrar, quiere terminar, quiere alivio inmediato. Pero el verdadero alivio no viene de decidir rápido, sino de decidir bien. Y decidir bien requiere un estado que la noche no ofrece. La noche ofrece descanso. Y ese descanso es lo que hará posible una decisión más justa después. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No controlas que una cuestión exista, pero sí controlas cuándo abordarla. También se enlaza con la premeditatio malorum. Anticipar no significa cargar. Significa saber que habrá un momento más adecuado para enfrentar lo que ahora solo pesa. Y ese momento no es este. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuando te permites no decidir, la tensión baja, el cuerpo se relaja. Y stannam muchas veces. Al soltar la urgencia, aparece una intuición suave, no una decisión cerrada, sino una dirección, algo que no exige acción inmediata. Esa es la claridad que nace del reposo, no de la presión. Pregúntate con honestidad, ¿qué estás intentando decidir ahora que podría esperar? ¿Qué miedo aparece si no decides hoy? ¿Es miedo a perder control? ¿O miedo a quedarte con la incomodidad? Un poco más. A veces, sostener la incomodidad es el gesto más sabio. La noche no es para decidir, es para dejar de cargar, para devolverle al mañana lo que le corresponde, para entender que no todo lo importante se resuelve empujando, algunas cosas se resuelven descansando. En la siguiente parte hablaremos del último gesto, el más difícil y el más liberador, entregarte al descanso sin condiciones, sin exigencias, sin agendas internas. Pero antes de avanzar, quédate con esta idea clara. No necesitas decidir nada esta noche. La claridad que buscas no se ha ido. Solo está esperando a que descanses. Confiar en el descanso. Hay un último gesto que cuesta más que todos los anteriores. No porque sea complejo, sino porque exige soltar algo muy profundo. Confiar. Confiar en el descanso. Confiar en que no todo depende de ti. Confiar en que, incluso cuando no haces nada, algo importante sigue ocurriendo. La mayoría de las personas descansan con el cuerpo, pero no con la mente, porque siguen vigilando, controlando, esperando resultados. Y mientras esa vigilancia continúa, la serenidad no termina de asentarse. La quietud es una medicina silenciosa. No hace ruido, no promete efectos inmediatos, no se anuncia, simplemente actúa. Cuando te detienes de verdad, cuando ya no empujas,
cuando no intentas arreglar nada más. El sistema interno empieza a reorganizarse. No lo notas al instante, pero ocurre. El cuerpo sabe cómo recuperar equilibrio si no lo interrumpes. La mente sabe cómo integrar si no la fuerzas. La quietud no es ausencia de vida, es una forma profunda de inteligencia. El estoicismo entendió este proceso con una claridad sorprendente. Marco Aurelio no hablaba del descanso como una pérdida de tiempo, sino como un retorno a lo esencial. Sabía que la mente humana necesita espacios de no intervención para volver a su centro. Epicteto lo expresaba de otra forma. Haz lo que te corresponde y acepta el resto. Y el descanso es parte de lo que te corresponde cuando ya has dado lo que podías dar. El sueño es una protección natural. No es solo una pausa física. Es un mecanismo de cuidado que la naturaleza ha perfeccionado durante miles de años. Mientras duermes, el cuerpo repara tejidos, regula hormonas, equilibra sistemas, y la mente, aunque parezca desconectada, sigue trabajando de una forma más sabia que cuando intentas dirigirla. Procesa, ordena, limpia. Muchas cosas que durante el día parecían confusas se acomodan sin que intervengas. Pero para que ese proceso ocurra, hay algo imprescindible: dejar de desconfiar. Muchas personas se acuestan con una vigilancia activa, como si tuvieran que supervisar el descanso, como si dormir fuera algo que hay que lograr correctamente. Y esa desconfianza genera tensión. La serenidad no crece bajo observación constante, crece cuando no la miras. La serenidad no se fuerza, no se construye a base de órdenes internas, no aparece porque la exijas, aparece como consecuencia, como efecto secundario de haber soltado, de haber dejado de empujar el río, de haber permitido que las cosas sigan su curso natural. Y esto es difícil para quienes han aprendido a sostenerlo todo con esfuerzo. Mientras descansas, algo se ordena, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no tengas pruebas inmediatas. El descanso no es un vacío improductivo, es un terreno fértil. Muchas decisiones se aclaran después de una noche bien descansada. Muchas emociones pierden intensidad. Muchas preocupaciones se reubican, no porque hayas pensado mejor, sino porque has dejado de pensar sin pausa. Desde la psicología sabemos que el cerebro necesita estados de reposo para consolidar información y regular emociones. El descanso profundo no solo alivia el cansancio, restaura la perspectiva, devuelve amplitud mental, reduce la reactividad. Y todo eso ocurre sin que tengas que hacer nada, solo dejar que suceda. Aquí aparece un punto clave del estoicismo que suele olvidarse. No todo depende de ti, y eso no es una derrota. Es un alivio. Hay procesos que funcionan mejor cuando no intervienes. Hay órdenes que emergen cuando no impones control. La vida no necesita ser empujada todo el tiempo. A veces solo necesita espacio. Confiar en el descanso es aceptar que no tienes que sostenerlo todo ahora, que no tienes que vigilar cada pensamiento, que no tienes que anticipar cada escenario, que puedes permitirte no saber. Esa confianza no te hace débil, te hace humano y, paradójicamente, más fuerte. En la práctica, esto se traduce en un gesto muy simple, pero muy profundo. Cuando te acuestes, en lugar de preguntarte si dormirás bien, dite algo distinto. Ya hice lo que podía hoy, y deja que esa frase se asiente, no como autoengaño, sino como reconocimiento honesto. Dar hoy lo que estaba en tus manos es suficiente. Este cierre conecta con todos los principios anteriores, con no decidir de noche, con no juzgarte, con no forzar la calma, con permitir que lo que sientes pase, con habitar el ahora. Todos conducen al mismo punto.
soltar el control excesivo y confiar en el proceso. El descanso no es el final del día, es parte del camino. Hay una paradoja final que merece ser escuchada con calma. Cuanto más confías en el descanso, menos lo necesitas como escape. Se convierte en un aliado, en un espacio seguro, en un lugar donde no tienes que demostrar nada, donde no hay exigencias, donde no hay metas, solo recuperación. Pregúntate algo antes de cerrar los ojos. ¿Qué pasaría si esta noche confiaras no en que todo se arreglará mañana, no en que las respuestas llegarán de inmediato? Solo confiar en que no tienes que cargarlo todo ahora, que el descanso hará su parte, que no estás solo sosteniendo la vida. Y aquí está el cierre más importante de todos. No todo depende de ti. Nunca lo hizo. Y reconocerlo no te quita responsabilidad. Te devuelve serenidad. Mientras descansas, algo se ordena. Mientras sueltas, algo se acomoda. Mientras duermes, la vida sigue trabajando a tu favor. Confía en el descanso, no como una técnica, no como una obligación, como un acto silencioso de sabiduría, porque a veces la forma más profunda de avanzar es detenerse. Antes de cerrar este recorrido, quédate un momento con lo esencial. La noche no es un enemigo que vencer, ni un problema que resolver. Es un espacio para soltar, para dejar de cargar el día. Las exigencias, los juicios y las decisiones que no pertenecen a este momento. Hemos visto que la calma no se fuerza, que el descanso no es fallar, que lo que sientes no es permanente y que no todo depende de ti. Cuando dejas de luchar, algo dentro empieza a ordenarse solo. Y ahí aparece la serenidad, sin ruido, sin esfuerzo. Si hoy puedes hacer una sola cosa, que sea esta noche no intentes mejorar nada. No te evalúes, no decidas, no te adelantes al mañana. Simplemente permite el descanso. Respira, siente el cuerpo y confía en que ese gesto, aunque parezca pequeño, tiene un efecto profundo. El descanso también es una forma de sabiduría estoica. Si este mensaje te ha acompañado, si en algún punto has sentido que hablaba de ti, te invito a quedarte cerca del canal, no por costumbre, sino porque aquí seguimos explorando cómo vivir con más calma, claridad y fortaleza interior, incluso en los momentos difíciles. Suscribirte es una forma de seguir este camino juntos. Y ahora dime algo. ¿Qué es lo que más te cuesta soltar por la noche? Te leo en los comentarios. Compartirlo también aligera. En el próximo video profundizaremos en cómo empezar el día con una mente estoica, sin arrastrar el cansancio emocional de ayer. Cuando quieras. Seguimos.